6:28 es nuestro momento para tratar de buscar la paz mental. Hay una palabra que el viernes, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, escuchamos y retumbó en el Teatro Campo Amor en voz de la gran Meryl Streep: empatía. La empatía es el corazón palpitante del don del actor. La empatía, en voz de Meryl Streep. Silvia Álava, doctora en psicología. Qué importante ser empáticos. Hablamos últimamente mucho de la empatía, pero ¿cuál es la importancia de la empatía en nuestra vida diaria, en nuestra relación con los demás? Yo creo que es fundamental. Y fíjate, es que importante ser empáticos, y lo que nos cuesta muchas veces es ser empáticos. Y es que a veces lo que nos está pasando es que no lo estamos entendiendo bien. Cuando decimos y hablamos de empatía, lo que estamos haciendo es que somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Hay dos tipos de empatía. Por un lado sería la empatía emocional, en lo que yo estoy siendo capaz de comprender cómo te sientes, y luego ya sería la empatía cognitiva, ¿no? Que entiendo lo que hay detrás de esa emoción y me pongo en tu lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que es que para empatizar yo no tengo por qué estar de acuerdo contigo, porque si no sería muy difícil, y a veces se nos olvida eso, ¿no? Que yo puedo empatizar, entender cómo te sientes, entender tu punto de vista, y a lo mejor yo no lo comparto, y eso es importante, porque por eso a veces nos cuesta tanto. Claro, lo que no tiene mérito es empatizar con alguien que opina como tú, que estás muy unido, muy cerca de esa persona. Lo que tiene más mérito y lo más importante es ponerte en los zapatos o en la piel de una persona con la que tienes más enfrentamiento, o que te cuesta, que no opina como tú, que no piensa como tú. Claro, eso es lo realmente difícil. Y fíjate, yo creo que aquí el principal problema es que juzgamos, ¿no? O sea, para ser capaces de empatizar, eso implica algo que es importantísimo, que es no juzgar. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo lo vemos a través de nuestro prisma y a través de nuestra óptica, pues le estamos dando muchas veces el... Bueno, sí, yo te puedo entender, pero claro, si tú hubieras hecho pero, esto, Silvia, empatizar está más en relación con el pensamiento o con la emoción. Quiero decir, ¿hay que entender más el pensamiento o más la emoción de la otra persona para ser empático? Las dos cosas. Es que una cosa no va sin la otra. Una cosa es, claro, si yo realmente quiero entender la emoción que estás sintiendo, es importante ponerme también en tu cabeza, en los pensamientos. ¿Qué es lo que te ha llevado a sentirte así? Y algo que es fundamental, sin discutirlo. Porque cuando hablamos de empatizar no significa que te tengo que decir que es que estás equivocado o que no lo estás haciendo bien, porque a veces lo que nos está pasando es que, bueno, estamos ahí como creyéndonos que nosotros estamos con la verdad absoluta y que la otra persona no, y entonces yo lo tengo que convencer, a lo mejor incluso claro, para que pensando que es que así va a dejar de sufrir. Precisamente Meryl Streep el otro día en su discurso decía eso. Ella, que ha interpretado tantas vidas que no tienen nada que ver con ella, que nunca juzga al personaje, que ella deja que juzgue el telespectador de una película, cuando ella interpretaba esos personajes. Y Silvia, ¿qué claves nos puedes dar para poner en práctica la empatía? Bueno, pues yo creo que es importante, lo primero de todo, pararnos muy bien y observar a la persona que tenemos delante. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que nos dice? Pero es súper importante, muchas veces lo que no nos dice. Y eso implica mirar a los ojos, algo que es fundamental, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, y hacer una escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa, que yo creo que es algo que es una palabra que también sale un montón de veces. Sí, sale bastantes veces, sí. Pero ¿eso qué significa? Cuando yo hago una escucha activa, significa que yo me olvido de mí misma, solamente te escucho a ti, solamente estoy pensando en ti. Y además estoy a escuchar, no a otra cosa. ¿Por qué? Porque reconocer cuántas veces estamos escuchando pensando qué es lo que vamos a contestar, ¿no? Muchas veces es así. Y es olvidarte de qué es lo que voy a contestar, qué es lo que te voy a decir. Simplemente te escucho, simplemente estoy aquí. Y además tengo que conseguir que tú sientas que yo te estoy escuchando, que estoy aquí por ti, que eres importante para mí. Y eso implica en lo que te digo, pero también en cómo lo digo, cómo son mis gestos, cómo te miro, cómo me acerco. A veces pero hay personas que son empáticas por naturaleza y otras que deben de trabajar un poco más en esa empatía, o esto no viene de serie. Por supuesto que sí. Hay gente que ya de serie ¿sí? empatiza muy bien y directamente les ves, oye, que son capaces de conectar con lo que la otra persona siente, y que además
como que tienen la palabra adecuada, si no saben cuándo hay que dar un abrazo. Y hay otros que hay que entrenarlo un poquito, ¿eh? Porque les cuesta un montón, claro, de los ya. ¿Tienes alergia? No, me dejó mi novio. No, extrapolándolo a la realidad, al final es que la empatía sería la gran solución a muchos problemas y evitaría muchísimas discusiones en el trabajo, en la familia. Ahora, extrapolándolo a conflictos bélicos que estamos todos viviendo, ¿no? De que al final parece que tienes que estar, que estás con unos o contra otros. La empatía, ponerte en la piel de unos, ponerte en la piel de otros. Qué importante. Solucionaría muchísimas cosas a todos los niveles, pero también hay que entender, oye, que yo creo que incluso, fíjate, a mí me da la sensación de que hoy en día nos es más difícil empatizar por varios motivos, ¿no? A veces porque muchas veces estamos como anestesiados emocionalmente porque ocurren tantas cosas a lo largo del día que dices, o me protejo un poquito o si no, no lo consigo. Otras veces pues, es porque solo buscamos gente que opine igual que nosotros y hay que entrenarla. Fíjate, vamos a tener mucha empatía hoy con Vicente. Sí, que se ha comido un bonito atasco, ¿verdad? Momento. Recupera el aliento. Respira, ¿necesitas agua? El desfibrilador. Pareces aquí es que no me acuerdo del nombre, que subió a dar la noticia de que habían legalizado el Partido Comunista y llegó al micrófono que no podía hablar. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está el tráfico? Bien, ¿no? Está lloviendo y todas las rutas alternativas que me daba el GPS era cada vez 45 minutos. Peores. Sí, y los conductores no tienen empatía, ¿verdad? En un atasco los conductores no tienen empatía, ¿que no? O sea, vamos todos en modo superviviente. ¿Y tú qué ibas orando, Yo me he metido ahí por el andén, que no se puede, y ahí adelantando. Vicente, estábamos hablando con Silvia la importancia de la empatía, de ponerte en la piel, que es lo que tiene mérito, no de los que piensan como tú, no de los que están más próximos a ti en tu vida, en tus ideas, en tu forma de ser, sino en los que... A mí me parece que os estaba escuchando en la radio, digo, voy a aprovechar el tiempo. Y entonces lo que veo es que es tan importante ser empático cuando comunico como cuando escucho. O sea, quiero decir que la empatía para mí es la conexión. Estoy sintiendo una empatía por ti ahora mismo. No. O sea, es la que preste atención al otro con lo que me quiere decir, pero que el que habla también diga cosas que al otro le interesen. O sea, yo no te puedo soltar un rollo de lo que me pasa si no te veo preparado para cogerlo. Por ejemplo, Vicente, en la Biblia, damos un ejemplo de empatía. Pues la cita del buen samaritano, cuando se encuentra un tío tirado al borde del camino y pasa un sacerdote, da un rodeo y sigue de largo. Cero empatía al cura. Pasa un escriba, cero empatía al escriba. Y un samaritano se acerca, lo ve, siente compasión, le cura las heridas y le carga en su propia cabalgadura. Entonces, ¿por qué no empatizamos? Porque juzgamos, ¿no? Juzgamos al que tenemos al lado, juzgamos sus comportamientos, condenamos sus comportamientos. Yo creo que es por el centramiento en uno mismo. Me parece que lo que yo vivo es tan importante que necesito contártelo y casi no te dejo espacio para ser. ¿Y la empatía puede tener algo que ver con la experiencia de vida? Es decir, cuantos más años sumamos, más experiencias hemos vivido, más cosas hemos sufrido, ¿podemos entender mejor al otro y por tanto ser más empáticos, Silvia? Bueno, yo creo que tiene bastante que ver, hay muchas variables de personalidad, pero también es cierto que cuantos más años sumamos, más flexibles muchas veces nos volvemos. Hemos vivido cosas que a lo mejor, bueno, pues no se nos habían ocurrido y eso también nos ayuda. O que en otro momento juzgábamos de otra manera. O que en otro momento juzgábamos de otra manera, ¿no? Y era como decir, bueno, no, pues como eso de este agua no beberé hasta que un día bebes, ¿no? Y te pasa y dices, algo que pensabas que no te iba a pasar nunca. Y esto me ha pasado a mí, entonces eso también nos ayuda a ser empáticos, pero sobre todo lo que hay que tener es esa predisposición, ¿no? Esa predisposición para, oye, te voy a escuchar sin juzgar, ver exactamente, simplemente entender qué es lo que te puede estar ocurriendo. Si es que además, cuando hablamos de empatizar, en absoluto significa que yo luego tenga que dar soluciones, sino simplemente que te hago ver que te estoy entendiendo, que puedes contar conmigo, que es que a veces nos agobiamos mucho pensando, a ver si voy a empatizar y luego qué le digo. Pero si es que empatizar consiste en estar ahí, a veces simplemente basta con estar, dar la mano, dar un abrazo,
no es necesario nada pero más. es verdad que al final con la empatía está pasando como con muchas palabras que se desvirtúan. Ahora está como muy de moda hablar de la empatía, y es que es fundamental, por lo que estáis contando, efectivamente, para evitar discusiones, para encontrar soluciones en el día a día, pero es verdad que ahora mismo está en boca de todos, hasta la de Meryl Streep. Claro que sí. Yo también pensaba con lo de la experiencia de vida, que se te van flexibilizando las rigideces, ¿no? O sea, cuando uno es más joven, tiene las cosas más claras, es más ortodoxo, y le parece que todo es blanco o negro, tiene que ser así, y con el tiempo te das cuenta de que todo no es blanco o negro, sino que hay muchos matices y que todo va siendo más relativo de las firmezas y seguridades que uno a veces tenía de joven. Y es más fácil entender, más fácil perdonar, ¿no? Algún comportamiento. Los errores propios también te hacen muy empático con los demás y ya no juzgas. Te das cuenta que estamos hechos todos del mismo O sea, barro. que los seres menos empáticos son los adolescentes, ¿puede ser? Por supuesto que sí, porque ya hemos hablado alguna vez aquí. El decir, claro, es que el propio cerebro adolescente está centrado en sí mismo. Y además, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelven como muy sensibles a la justicia y desarrollan ese sentimiento idílico de la justicia. Es que eso no es justo, no puede ser. ¿Por qué? Porque tienen ese sentido idílico que, como todavía no tienen experiencia vital, pues no se dan cuenta que las cosas blancas y negras casi nunca son. Son todo un matiz de grises. A veces es un gris marengro y a veces es un gris perlita. Pero suele ser gris. Y para eso necesitas experiencia Le vital. preguntábamos a Silvia hace un instante, ¿cuál es tu receta para intentar ser empático, Vicente? O sea, para mí es la valoración absoluta del otro, ¿no? O sea, como cuando se acerca a mi vida y quiere hablarme o yo necesito hablarle al otro, reconocer que en ese momento es absoluto. No me distraigo mirando al móvil, no me distraigo mirando otras cosas, sino que cada momento dedicado a cada persona se merece lo mejor. ¿Qué mal sienta eso? Estás hablando con una persona y de repente coge el móvil y... Pues, que no te sientas escuchado. Claro, sí. es tremendo esa exclusión. ¿Música, maestro? Perfecto. Para un día así gris como el de hoy, tan lleno de oxitocina o de fumbruterol. Vicente, ¿ha recuperado el pulso o no? ¿Cómo se llama la hormona del estrés? Cortisol. Por eso Hoy te vemos que ¿no? Que el tengo cortisol 20 tienes 20 toneladas. Calva, está perlada de cortisol. Del parking aquí he tardado 0,6 segundos, tío. Mira, Bueno, pues has para hecho tu terminar, ejercicio. ama y ensancha el alma.